and our subject is resurrection counsels. Now, Y nuestro this tema chapter es is on consejos de la resurrección o después de la resurrección. Y este capítulo frecuentemente y erróneamente es llamado el epílogo del capítulo del Evangelio de Juan. Y a veces leemos que se dice que el libro termina estrictamente con los dos capítulos finales del versículo 20 y con confianza se dice ese es el final del libro, la conclusión del libro. Y el apóstol Juan, o tal vez alguna otra persona, pero el apóstol Juan entonces más adelante agregó el capítulo 21 para poder concluir algunas de las cosas que en particular no fueron concluidas en el libro. Y el último capítulo, por tanto, es visto como un anticlímax, solamente una parte final, eso es lo que quiero decir, como una aclaración, eso es lo que quiero decir, de una aclaración de un par de cosas. Esa es una pena, porque eso subestima el capítulo final del Evangelio de Juan. Bueno, entonces los últimos dos versículos del capítulo 20 de verdad son la conclusión de este libro, donde dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y bueno, tal vez parece que estos dos versículos finales del capítulo 20 son una conclusión, pero más bien es la conclusión necesaria a las cosas que se mencionaron en el capítulo 20, en particular la corrección de Tomás, el discípulo que dudaba. Él dudaba de la resurrección de Cristo y se rehusaba a creer que Cristo se había parecido a los otros discípulos. Y no tendría que haber sido tan difícil. Él se arrepintió, claro, de sus dudas y de su retraso al no creer, y eso es cierto. Y se arrepintió de forma muy humilde y se alineó por completo con el Señor resucitado. Pero él fue muy lento para llegar a ese punto y es regañado por su lentitud, porque estas cosas tendrían que haber sido obvias a él. Él había estado con el Señor, él había visto sus milagros celestiales, él había visto esas sanidades maravillosas, él había escuchado su enseñanza y desde hacía mucho tiempo él ya tendría que haber concluido, llegado a la conclusión que él era el Hijo de Dios, el Señor de Gloria tendría que haber creído cuando él dijo que se levantaría de los muertos y no lo dijo una, dos o tres veces, sino que Jesús dijo muchas veces que se levantaría de los muertos. Y entonces él no tendría que haber estado muy necio diciendo que no iba a creer hasta que no le viese él mismo. Y estos últimos versículos se relacionan con esa corrección de Tomás. Y entonces menciona todas las señales del libro. Y dice, hizo además Jesús muchas otras señales, por ejemplo, apariciones de la resurrección y todas las cosas maravillosas que se narran en el Evangelio de Juan. Y claro que también lo que se narra en los otros evangelios, muchas otras señales en presencia de sus discípulos verdaderamente hizo, en la presencia de sus discípulos. Y todos tendrían que haber llegado a la misma conclusión, que él era celestial, que era divino. Deberían haber creído su misión salvífica mucho antes de lo que lo creyeron. Las cosas tenían que haberlas creído. Y Juan dice que si todo se hubiera explicado a detalle, pues entonces hubiera habido muchísimos libros. Y todas estas cosas, lo que sí se explica y las señales que se nos mencionan, se mencionan para que se pueda alentar la fe en Cristo como el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Entonces, la observación se hace con respecto a la corrección de Tomás y a todas las señales. Por cierto, todo milagro de Cristo indica no solamente su deidad, sino que Él es el Salvador de las almas. Todo milagro de Cristo, no solamente en el Evangelio de Juan, donde de hecho se mencionan unos cuantos milagros, pero lo que tenemos mencionado en todos los Evangelios, por ejemplo, cuando se menciona aquel ciego
cuya vista fue restaurada, lo cual ilustra cómo Cristo da visión espiritual. Aquellos que tenían miembros secos y paralizados que no podían caminar y sus miembros fueron restaurados de forma milagrosa, pudieron caminar otra vez. Y eso ilustra cómo Cristo, el Hijo de Dios, haría por las almas, cómo Él les salvaría. Y muchas veces Él dice cuando Él sanaba, tu fe te ha salvado. Y todo ello ilustraba sanidad espiritual, cuando Él levantó a los muertos también, es decir, cuando Él hace que una alma muerta cobre vida. Y los discípulos, como Tomás, tendrían que haber llegado a la conclusión de que Él era aquel que iba a quitar el pecado del mundo, a través de quien el alma es restaurada y reparada y relacionada con Dios. Así que estos dos versículos son una conclusión necesaria a los eventos de Tomás y a todo lo que había pasado antes también. Y el capítulo 21 no solamente una cosa extra, sino que se menciona una aparición del Señor resucitado, una aparición que nos enseña ciertas cosas. Y voy a hablar de dos encabezados esta mañana, el primero de los cuales es que Cristo es la única fuente de bendición de conversión en particular. Así que vamos a ver el capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, junto al mar de Tiberias. Y ahora estaban en Galilea, habiendo obedecido al Señor. Les dio esa instrucción a las mujeres y después a los discípulos, después de su resurrección, que tenían que ir a Galilea, a cierto lugar del cual Él les había hablado, y ahí Él se les aparecería. Y estaban entonces en Galilea, habían obedecido. Estaban esperando otra aparición después de la resurrección. Pero pasaba el tiempo. Y 7 de los discípulos se mencionan aquí. 5 se mencionan por nombre y 2 solamente de forma general en el versículo 2. Pero Simón Pedro tiene una propuesta. Versículo 3. Les dijo, voy a pescar. Y frecuentemente se ha dicho que Pedro ahora ya tenía desesperanza y que prácticamente se había dado por vencido, que había dejado de lado cualquier esperanza de que algo surgiera del ministerio de Cristo y entonces había vuelto a su ocupación. Y aquí no dice nada de eso. Y es mucho más probable que los discípulos estaban llenos de anticipación y deseo de que viniera la otra aparición del Señor, pero necesitaban algo que hacer entre tanto. Y entonces, algo que era cercano a sus actividades que hacían antes, pues era pescar. Entonces vuelven a sus barcos y estaban llenos de tensión y de expectativa, creo yo, en vez de que ya se hubieran dado por vencidos. Entonces tenían expectativa. Y eso es algo sensible. Simón Pedro no dijo, yo ya me doy por vencido, sino más bien dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Inmediatamente fueron. Y trabajaron. Aquí tenemos una desviación, de hecho. Es algo en lo cual se iban a ocupar. Porque acuérdense que eran pescadores experimentados. Era la profesión de prácticamente los 7. Y esa noche no pescaron nada. Y esto ya les había pasado antes, durante el ministerio de Cristo. Pero ahora les volvió a pasar. No pescaban nada. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, ya estaba llegando el alma. Tal vez había allí ya del lago una pequeña brisa, si tú quieres. Y Jesús estaba ahí en la playa, pero una figura que no podían distinguir. No sabían que era el Salvador. No desde la distancia donde estaban, más o menos 100 metros más allá de la playa. Tal vez su visión fue tapada de forma divina, pero también la luz que apenas se iba levantando y la neblina que había por allí les impedía ver bien al Señor. Y versículo 5 dice, hijitos, y se puede traducir
como muchachitos, muchachos. Es un término amistoso, familiar, pero no es la palabra que Cristo normalmente utilizaba para dirigirse a ellos. No quería ser reconocido todavía. Entonces no les dice, por ejemplo, como siempre, tal vez le dice hijos o mozos, como dice la Reina Valera antigua, ¿tenéis algo de comer, mozos? Y la palabra que se traduce comer es una palabra general que hace referencia a cualquier cosa que se tenga a la mano, ya sea comida o pescado, lo que sea. Pero el griego entonces se expresa con una de cierta forma que se espera una respuesta negativa. Y tal vez sería mejor traducirlo. Mozos, no tenéis nada de comer, ¿cierto? Así es la pregunta que se hace en el original. Y claro que eso es apropiado porque el Señor sabe todas las cosas. Él no tiene que preguntarles. Simplemente está buscando esa afirmación de parte de ellos. Pues no, no tenemos nada. Versículo 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. Pero eran pescadores experimentados. ¿Acaso habían tomado habrían tomado instrucciones de alguna persona que estaba a 100 metros de distancia en la playa? Claro que ellos eran experimentados, tal vez no lo hubieran hecho. Y bueno, tal vez todavía no podían reconocer la voz del Salvador, pero aún así había algo muy útil y muy amable en esas instrucciones y también algo lleno de autoridad en la forma en que Cristo se expresó. Y entonces estos pescadores exhaustos lo que hicieron fue humildemente obedecer las instrucciones. Y les dice eso, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ahora no podían sacarla por la gran multitud, la gran cantidad de peces. Final del versículo 6 y versículo 7, inmediatamente Juan. Él entonces se da cuenta quién era. Es el Señor. Es la exclamación que tiene Juan. Y entonces Simón Pedro, cuando yo he hecho eso, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. No estaba muy lejos. Él sabía lo que estaba haciendo. Y entonces algunas personas dicen, tal vez esto fue por impetuoso. No, 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 no. No, estaban esperando una aparición del Señor. Él les había dicho que le verían en Galilea. Les había dicho que estuvieran allí y así lo hicieron y todo esto era parte de la esperanza. De la espera, perdón. Es lo que estaban esperando. Es lo que estaban, sí, esperando que pasaría. Y ahora por fin estaba ahí. Y entonces Pedro se baja de la barca tan rápido como pudo. Y versículo 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino unos 100 metros. Y arrastraban la red con peces. Y al descender a tierra, en cuanto lo hicieron, vieron brasas puestas, versículo 9, y un pez encima de ellas, y pan. Había provisión ahí ya. Si es que esto es peces que tenía el Salvador por adelantado, o si son solamente los peces que habían pescado, eso no tenemos certeza, pero bueno, ya estaba todo listo allí. Y versículo 10, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y Simón Pedro fue el más activo, versículo 11, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y eran peces muy grandes, eso era algo importante, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Todos los factores son muy importantes aquí. Había muchos peces y eran peces grandes. Eran prácticamente demasiado para la red, pero la red no se rompió. Y hay una enseñanza en todas estas cosas. Aquí tenemos una aparición después de la resurrección. Y aquí tenemos los consejos del Señor. Y el Señor Jesús les dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle,
¿tú quién eres? Y la idea del original es que les avergonzaban de preguntar quién eres. ¿Y por qué no? Pues porque sabían que era el Señor. Sabían que sería una cosa necia el preguntar quién era. Ellos sabían, verdaderamente se habían dado cuenta de que Él era el Señor. Versículo 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y aquí ya tenemos la tercera vez, dice Juan, en la que Jesús se había mostrado a sus discípulos. Era la tercera vez. Y tal vez estamos un poco perplejos al respecto de esto porque no era la tercera vez. Ya había habido más apariciones, no solamente tres. Pero lo que está intentando hacer Juan aquí es solamente mencionar las apariciones que se tenían en un solo día. Muchas veces el Señor se apareció en la primera resurrección, el primer día de la resurrección, a los discípulos, a María, a Pedro, etc. Pero todo eso fue en un solo día. Y aquí tenemos el tercer día en el que había una aparición de Cristo ante sus discípulos. Y eso evidentemente es lo que Juan, el apóstol, está intentando pues aclarar, decir. Y antes de hablar de la corrección de Pedro, vamos a mencionar otra cosa. El Señor siempre cumple su palabra. Él dijo que les encontraría en Galilea y así fue. No solamente aquí, sino también en el monte, en otra parte, con una gran multitud, para dar la gran comisión. El Señor siempre cumple su palabra. Él siempre es misericordioso y amable. Al venir, por ejemplo, en este momento cuando están nerviosos, cuando tal vez tenían ansiedad y cuando ya estaban pescando, a menos que se enfriasen vino antes que eso pasase, a menos que fueran llevados de vuelta a su ocupación constante, Cristo vuelve antes de eso. Cristo escoge el momento perfecto y correcto para aparecérseles. Y fue muy sabio también de los discípulos el estar pescando. Fue sabio, porque Cristo podía aparecérseles cuando ellos estaban pescando. Y necesitamos estar en lugares donde Cristo pueda lidiar con nosotros. Él no se aparece hoy como hacía en las apariciones después de la resurrección, pero si un día necesitas su consuelo o que toque tu corazón, o necesitas la obra del Espíritu de Cristo, y que ésta obre tu conciencia y toque tu corazón y te recuerde tus deberes y te aliente a avanzar, si tú deseas el toque de Dios, la aparición del Señor, por así decirlo, pues entonces más nos vale que estemos haciendo algo donde Él nos pueda tocar o estemos donde Él nos pueda tocar. Hay cristianos que se van de parranda, de fiesta, si tú quieres. ¿El Señor va a ir con ellos al club a bailar? ¿O se van a tomar algunas personas? ¿Acaso el Señor va a acercarse a ellos ahí? Hay personas que son creyentes y van por ahí avanzando en la vida con sueños egoístas y dicen esto que me han hecho o aquello que me han hecho o tengo esta ambición o aquella ambición. ¿Acaso el Señor va a estar ahí tocando nuestro corazón cuando estamos enfocados con el número uno, con tanto egocentrismo? Más bien los discípulos estaban haciendo algo digno, algo inocente, algo limpio, algo bueno. Uno podría decir, no era algo espiritual, era algo secular, sí, todavía, pero ahí es donde el Señor se les podía aparecer. Así que hay una enseñanza incluso en eso, incluso en lo que ellos estaban haciendo, y ellos estaban disponibles a Cristo. Y aquí tenemos las enseñanzas, las lecciones de Cristo cuando se pesca todos esos peces en esa aparición después de la resurrección. Porque a través de todo el ministerio de los apóstoles, a través de nuestros ministerios también, siempre es cierto que las bendiciones vienen del Señor. Toda alma que salva, toda persona que viene a Él, todo avance, todo se hace a través del poder de Dios. Es algo que Dios ha hecho. Y esto sería señalado en sus mentes. Esta es la primera enseñanza del Señor en esa noche, porque esa noche no habían pescado nada. Y ante la instrucción del Señor, entonces se pescaron muchísimos peces,
Juan 15 les había dicho en Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Ese es el lema permanente de todo cristiano. Los cristianos constantemente lo olvidan. Mira a tu alrededor hoy en día. Y hay personas que creen en Cristo y en el Calvario y le aman. Y frecuentemente nos damos cuenta que nosotros como creyentes nos hemos olvidado de que sin Cristo nada podemos hacer. Y le dan todo el crédito a sus métodos y a sus innovaciones y a sus coros y a sus grupos, banda grupal y a su música contemporánea y confían muchos creyentes en todo, excepto en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu. Es algo que constantemente olvidamos. Sin mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Nunca tiene que ver con tus habilidades o con tus cosas que le agregues a los métodos que Dios ha dado, sino que todo es del Señor. Así que necesitamos estar en oración. Las iglesias de hoy en día que no tienen reuniones de oraciones y aún así son creyentes bíblicos, ¿cómo puede ser? Debemos depender de Dios para que podamos tener bendiciones. Y es crucial que oremos, es central, es importante. Entonces aquí tenemos la primera enseñanza, la primera lección de cuando se pescaron todos estos peces. Toda bendición futura viene del Señor. Es la obra del Espíritu. Lo segundo es que tenemos que seguir las instrucciones del Señor. Las instrucciones fueron precisas y fueron simples. Pon la red en tal lado de la barca y ahí encontraréis peces. Y esa es una enseñanza para siempre. Sigue las instrucciones del Señor. Es a través de la testificación y la predicación de la palabra que se salvan las almas, no a través de que tengamos teatro, ni trucos, ni que tengamos cosas ficticias, películas y películas que nos hagan llorar y todo ese tipo de cosas, sino que lo que gana almas es la proclamación de la palabra, son los métodos del Señor. Baja la red, de acuerdo a sus instrucciones hacemos. Es una gran enseñanza, la segunda, después de esta aparición de la resurrección. Y hay una tercera enseñanza en esta aparición. Tenemos que esforzarnos. Y conocemos personas que no mueven un dedo. Son iglesias, pero no mueven un dedo para ganar almas. Pero sí piden avivamiento. Y se oran pidiendo conversiones, pero hay que hacer más que solamente orar. Tienen que bajar la red de un lado de la barca y tienen que hacerlo otra vez y otra vez y otra vez. Los discípulos lo hicieron varias veces, pero necesitaron ayuda de los otros discípulos y para sacar los peces requirieron 2 barcas y mucho esfuerzo para poder sacar toda la pesca. Así que para ganar almas hay que hacer gran esfuerzo. Hay algo que nosotros debemos hacer. El poder es del Señor, la bendición viene del Señor, las instrucciones vienen del Señor. Pero no solamente tenemos que orar, sino que tenemos que orar sí, pero también tenemos que esforzarnos. Tenemos que salir y esforzarnos, hacer visitaciones a la comunidad, enseñar la escuela dominical, traer a los niños, traer a las personas, declarar la palabra de Dios, el evangelio y testificar en nuestro trabajo donde estudiemos. El esfuerzo lo tenemos que hacer y esta enseñanza está aquí también. Es una tercera enseñanza. Y la cuarta es que ellos tenían que trabajar juntos. Y trabajar juntos es algo maravilloso en la obra del Evangelio. Trabajamos como individuos, pero también juntos. Y entonces requirió que muchos de ellos se esforzaran para poder traer esa pesca a la playa. Y siempre es el caso. Cuando mi esposa y yo estábamos siendo pioneros, y más o menos eso fue hace unos 57 años, y en ese lugar, en ese pueblo donde estábamos, ahí comenzábamos y muy pronto tuvimos ayudantes, personas que sabíamos que venían a nosotros de otros lugares, de otros pueblos, personas que aparecían del mismo pueblo, que estaban buscando ayudar. No éramos un grupo grande, pero Dios nos suplió ayuda, otros trabajadores que obrasen con nosotros y eso es lo que Él hace. Por ejemplo, la historia de los grandes misioneros como William Carey, Guillermo Carey. Los primeros 7 años obrando en India parecía que estaba solo, pero él estaba aprendiendo el idioma y estaba preparando literatura y estaba
trabajando para ganarse la vida y estaba testificando también, pero en cuanto comenzó la obra con empeño, Dios puso en el corazón de otras personas el el embarcarse en la misma misión, y entonces hubo un trío, Kerry y otros dos, y después vinieron otros a ayudarles. Hubo un grupo, y colectivamente trabajaban y obraban para el Señor. Y así pasa en las iglesias, en la misericordia del Señor, y lo vemos aquí, trabajaron juntos. Nosotros debemos obrar con otros. Y si tú eres muy individualista y tú sí testificas, pero tú no haces nada en lo que respecta a la iglesia, te estás perdiendo una de estas cosas, esta gran instrucción, porque se supone que trabajemos juntos. Eso es muy importante. Y aquí vemos esta enseñanza. Y otra enseñanza es cuán grande eran los peces. Por la gracia de Dios podemos pescar grandes peces. De repente alguien viene al Señor, por ejemplo, el más grande ateo que uno puede imaginarse, el caso más difícil que podemos imaginarnos, el rebelde más endurecido, la persona que uno jamás se imaginaría que vendría a Cristo, y viene al mensaje de Cristo y Dios obra en su corazón. Y entonces nosotros hicimos tan poco, solamente proclamamos la palabra y le testificamos a la persona o no. Y después el Señor hace esa inmensa obra de gracia, y ese es un gran pez, un maravilloso obrero para Dios. Y en toda congregación, en toda iglesia de Cristo, en este sentido extraño, siempre hay grandes peces que Dios trae. Y tal vez estaban muy lejos de Cristo, pero Dios los trae. Y entonces tenemos eh, este aliento inmenso que Dios nos da. Pero la red no se rompió, tendría que haberse roto, pero no se rompió esa red. Y la red del Evangelio nunca se romperá. Nunca necesitaremos cambiar el mensaje del Evangelio, nunca necesitaremos cambiar el enfoque. Siempre será bueno el enfoque que Dios nos ha dado. Siempre es válido, así que siempre obedecemos lo que Dios nos ha dado por hacer. Y cuando se concluyó este evento, cuando terminó el evento, perdón, ellos compartieron el desayuno con el Señor. Y hay una enseñanza ahí también. Le adoramos y le damos gracias. Después de todo acto de testificación, después de todo sermón, después de toda enseñanza en la escuela dominical, nos reunimos con el Señor, tenemos comunión con Él, le adoramos y le damos gracias, le damos a Él toda la gloria, porque es algo que le debemos a Él, porque es esa obra que Él ha hecho, y porque si no lo hacemos, entonces el demonio va a susurrar en nuestro corazón: tú lo hiciste, tú lograste eso. Y la forma en la que lo hiciste fue maravillosa, maravilloso lo que hiciste, y se te va a subir a la cabeza y ya vamos a ser inútiles. Entonces más bien tenemos comunión con el Señor, es hermoso. Todo esto trata al respecto de pescar hombres, la obra del Evangelio. Todas nuestras bendiciones vienen del Señor, y los pasos y las reglas debemos obedecerlas. Y vemos todo esto en la aparición milagrosa después de la resurrección, y vemos esta pesca de peces. Y puedo ir al versículo 15. Puedo ver ahí la corrección de Pedro. Cristo no solamente es una fuente de bendición, sino que Él es la única fuente de fortalecimiento personal. Ese es mi segundo encabezado y encabezado final para el día de hoy. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Esto es muy serio. Pedro negó al Señor de forma enfática, con juramento, no solamente una vez, sino 3 veces. Y todavía no era perdonado, todavía no había sido restaurado. Es algo serio, es algo grave aquí. Él no dice: Pedro, ¿tú me amas? Sino que le había dado el nombre Pedro, Dios. Sí.
Y el Señor Jesucristo utiliza su nombre que tenía antes de que fuera discípulo, porque el nombre Pedro se lo dio Jesús. Pero entonces el Señor Jesús lo pone de vuelta al año 1, si tú quieres, aprendiendo a la vez Simón, Simón Pedro, hijo de Jonás. Aquí tenemos algo formal, algo que le va a mover el corazón. ¿Me amas más que estos?, le dice el Señor Jesús a Simón, Simón Pedro. ¿Y qué estaba queriendo decir el Señor cuando dijo que estos? Algunas personas piensan que hace referencia a los peces, como si Pedro hubiese ido a pescar porque tenía desesperanza y hubiera dejado a lado la misión de Cristo. Tú me amas más a mí y a mi comisión que te di, más que a estos peces, y más que a pescar, y más que a tener ganancia a través de la pescadería. Pero no, queridos amigos, no hace referencia a eso. ¿Me amas más que estos otros discípulos? Y Pedro pensaba que sí. Él le había dicho al Señor: Señor, a pesar de que todos los hombres te nieguen, yo nunca te negaré. ¿Me amas más que estos? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y cuando uno está expandiendo y explicando la palabra de Dios, lo primero que uno nota es que en el griego el Señor utiliza una palabra para expresar el amor y Pedro utiliza una palabra diferente para decir sí, el amor. La palabra griega que utiliza el Señor cuando dice tú me amas hace referencia de forma completa, general, al amor. Amar con la mente, con el corazón, con la voluntad. Un amor que no solamente es un afecto, sino que es un amor sacrificial, un amor activo. Es una palabra completa, general. Y la palabra que utiliza Pedro en su respuesta es un poco más débil. Y frecuentemente se dice que hace referencia más al afecto y nada más. Es como si uno pudiera decir que el Señor le dice: ¿tú me amas? Y la respuesta de Pedro es: tú sabes que te tengo mucho afecto. Lo cual es un poco más débil de lo que fue la pregunta inicial. Deja de lado el sacrificio y el compromiso. Y cuando nosotros estamos explicando la palabra de Dios, podemos señalar eso, mencionar esto, señalarlo. Los traductores en inglés y muchas otras versiones, como esta hispana, piensan que ambas palabras son tan cercanas que ignoran la diferencia. Pasa lo mismo en español, de hecho. Y tienen razón en hacerlo. Y de hecho, la Biblia de las Américas, el Señor Jesús dice, ¿me amas? Y Pedro responde, sí, yo te quiero. Es una palabra que implica menos compromiso. Pero Pedro, si quiso utilizar de verdad una palabra menos fuerte, creo que la utilizó porque tenía vergüenza de utilizar la palabra más fuerte, porque ya tenía convicción de lo que había hecho, convicción de haber negado al Señor. Estaba avergonzado de utilizar esa palabra más general, más fuerte, y utiliza una palabra menos fuerte. Tú me amas, dice el Señor, y dice Pedro, tú sabes que te quiero. Y yo creo que esa sería la interpretación correcta, la postura correcta, porque la tercera vez que Cristo se lo pregunta, ¿tú me amas?, él utiliza la palabra que está utilizando Pedro. Como decir, ok, bueno, vamos entonces a utilizar esta palabra. ¿Tú me quieres? Entonces, hoy en día yo no quiero enfatizar demasiado el hecho que Pedro utiliza una palabra más débil. Si él lo hace así, yo creo que él estaba ya avergonzado por lo que él había hecho, estaba siendo humilde. Yo creo que estaba haciendo algo bueno. Pero bueno, de cualquier forma, aquí en la Reina del 60, en común con muchas otras traducciones, pasan de lado la diferencia como si fuera algo insustancial. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces le dice, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Predica el Evangelio a aquellos que yo voy a salvar. Predica la palabra de Dios a mis hijos, a los cristianos. Sé un siervo, sé un pastor. La palabra que se traduce aquí, apaciental,
puede ser eso, pastorea mis corderos, cuídales, sé una persona solitaria, ámame y cuida el ministerio. Versículo 16 le volvió a decir la segunda vez. Hubo 3 negativas, Pedro le negó 3 veces a Cristo, pues tenía que haber 3 afirmaciones de amor por parte de Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. Versículo 17 le dijo la tercera vez. ¿Y qué aprendemos de esto entonces? El arrepentimiento no es una cosa superficial, no es una cosa a la ligera. Algunas veces incluso los evangelistas lo tratan muy a la ligera. Y dicen, lo único que tienes que hacer para ser salvo es simplemente firmar aquí en esta línea donde dice, Señor, lo siento, he pecado, Señor, pero el Señor no dice eso. Dímelo 2 veces. Dímelo 3 veces. ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? Esto es algo serio. El arrepentimiento debe ser sincero. Es una cosa seria. Y si Pedro iba a recibir esta comisión de alimenta mis ovejas, apaciéntalas, pues tenía que haber una declaración triple. No es una cosa superficial a la ligera. Y Pedro tuvo dolor, porque le dijo esa tercera vez, se entristeció y le dijo, el Señor, ¿tú me amas? Y dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro tenía el más grande celo, fervor de entre todos los discípulos. Lección número 1, el mayor celo que puedas tener no te protege de orgullo. Señor, aunque todos te nieguen, yo nunca lo haré. Tenía confianza en él. Y desafortunadamente, el gran celo puede venir con orgullo, con autoconfianza. Tenemos que tener cuidado con el orgullo y que venga en la forma de una confianza en uno mismo. La confianza en uno mismo nos debilita. La confianza en uno mismo no necesariamente es lealtad. La confianza en uno mismo limita nuestra oración. La confianza en uno mismo subestima al enemigo y la labor que tenemos que hacer subestima al demonio. ¿Tú quieres los medios sociales? Cuidado con eso. Ten mucho cuidado. Los medios sociales, los medios de comunicación son una herramienta de Satanás. Satanás la usa para poder alentar el orgullo. Es un lugar de orgullo. Si tú utilizas esos medios para mandar mensajes o cualquier propósito que sea, ten mucho cuidado de cómo haces esas cosas. Mira esas páginas web y las cosas que la gente hace. Y se están promoviendo solos, se están señalando atención, están buscando atención a ellos mismos. Yo soy tan especial y todo el mundo tiene que saber mi opinión al respecto de todo. Todo el mundo debe saber lo que a mí me gusta y lo que a mí no me gusta. Yo soy tan extrovertido y tengo tantas opiniones tan buenas. Y eso promueve el ego. Uno promueve a sí mismo cuando hace eso. Mira, por ejemplo, las fotos que se toma la gente que se llama selfie hoy en día en los medios sociales. A las personas les encanta verse en sus propias fotos y que otros vean sus propias fotos. Entonces, si tú utilizas todos esos medios de comunicación, ten cuidado. Pregúntate, ¿esto es algo que produce modestia, que ayuda a mi humildad? ¿O esto es algo que promueve mi ser, mi ego? ¿Es algo que trata de mi persona? ¿Estoy trivializando mi persona? ¿Satanás me está ayudando a hacer una tontería y hacerme como un tonto? ¿Estoy contagiándome de la enfermedad que está por todas partes con esas plataformas sociales? Cuidado, queridos amigos, aquí está el reto. ¿Y qué tiene que ver esto con Pedro? Pues la confianza en uno mismo, saber en dónde estamos y ver qué es lo que él pensaba de sí mismo. No permitamos que esto se promueva en nosotros. Sí que dice Cristo, apacienta mis ovejas. La humildad
es la clave para la bendición, es la clave para ser fortalecidos por Dios. Hay que amar a Cristo. No hay que amarnos a nosotros, hay que amar a Cristo, no a nuestro ego. Cuando las personas dicen que han venido a Cristo, ¿qué es lo que queremos ver como la primera señal, el primer fruto? Amor por Él, una nueva humildad. Eso es lo que debemos promover en todo nuestro ser. ¿Verdaderamente me amas? Dice el Señor. Con tu mente, en tus pensamientos, con todo tu corazón, con tu gratitud, con tu adoración, con tu voluntad, con tu sacrificio, con tu compromiso. ¿Verdaderamente me amas? Si eso es así, entonces puede ser usado por Dios. Alimenta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Alguien preguntó, ¿el amor por las almas es el más grande requisito para ganar almas? Y la respuesta aquí está no. No el amor por las almas. Sí amamos almas en el sentido de que nosotros les tenemos compasión a las almas. Profundamente les tenemos compasión a esas almas perdidas. Pero el primer prerequisito para ser usados por Cristo es que le amemos a Él. Hay que amarle a Él primero. Esa es la clave para la humildad, esa es la clave para la lealtad, esa es la clave para todo. Entonces aquí tenemos dos grandes lecciones de esta aparición de la resurrección en particular. Cristo es la única fuente de toda bendición y Cristo es la fuente de fortaleza si tú le amas.